Muy buenos días a todos. El día de hoy iniciamos con los videos explicativos de nuestro curso de parasitología. Como ya pudieron ver en la plataforma, el programa de la asignatura consta de 4 competencias. Sin embargo, para una mejor organización, yo he dividido el curso en 4 módulos, los cuales, por supuesto, tocan todos los temas correspondientes a las 4 competencias. El módulo 1, que lleva por título Aspectos básicos de la parasitología, aborda los temas aquí enlistados. En este video tocaremos los puntos de relaciones interespecíficas, como por ejemplo el comensalismo, mutualismo y parasitismo. Definiremos los términos parásito y hospedero. También veremos qué es la parasitología, su importancia y con cuáles ciencias se relaciona. Las tareas que ustedes deberán entregar de esta clase son 2. Investigarán ejemplos de comensalismo, mutualismo y parasitismo y leerán un capítulo que yo les proporcionaré para hacer un breve resumen de la importancia de la parasitología. Bueno, pues sin más preámbulo, iniciemos con la clase 1 de nuestro curso. Para iniciar con los aspectos básicos de la parasitología, vamos a hablar de la teoría de la selección natural que, como ustedes recordarán, fue propuesta por Darwin y establece que los organismos o seres vivos más fuertes son los que sobreviven y que los débiles tienden a desaparecer o a la extinción. Cuando digo organismo más fuerte, no me estoy refiriendo al de mayor tamaño o al más robusto. Aquí la fortaleza tiene que ver más bien con la habilidad o la capacidad de adaptación de los seres vivos a su entorno. A su vez, la adaptación tiene que ver con 2 cuestiones fundamentales. Uno, tiene que ver con sobrevivir en la naturaleza en convivencia con otros individuos de la misma o de diferente especie. Y tiene que ver con el desarrollo de habilidades que les permitan a esos organismos obtener los alimentos necesarios para subsistir. Entonces, si un organismo convive con otros que habitan en el mismo ecosistema o en la misma comunidad y establece relaciones con ellos que le permitan obtener sus alimentos, bueno, pues ese organismo tendrá mayor capacidad de adaptación y por lo tanto mayores posibilidades de sobrevivencia. En lo que se refiere a los organismos microscópicos en el pasado, estos aprendieron, entre comillas, a desarrollarse y a subsistir en ambientes en los que se les proporcionaban los nutrimentos necesarios para su reproducción, como por ejemplo el agua, la tierra, etc. En algún momento y de manera accidental, estos microorganismos se introdujeron al cuerpo de diferentes animales, entre ellos el hombre. Si ambos organismos permitían esta relación, entonces esta asociación se mantenía hasta que alguno de los 2 organismos involucrados moría. Ustedes saben que cuando un organismo macro o microscópico se reproduce en los tejidos o en las células del hombre o de algún otro animal, se secretan y o excretan sustancias como parte de su metabolismo. Estas sustancias pueden tener o no un efecto perjudicial o pueden tener o no un efecto benéfico para el otro organismo. De esta manera se establecen diferentes tipos de relaciones entre los organismos que habitan en una comunidad. Entonces, con base en el efecto benéfico, neutro o perjudicial que se observa en cada uno de los individuos que se involucra en una asociación o en una relación, se definen diferentes tipos de relaciones. Cuando son relaciones o asociaciones entre individuos que pertenecen a la misma especie, se conocen como relaciones intraespecíficas y son interespecíficas cuando son individuos que pertenecen a especies diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar
en las relaciones interespecíficas, ya que dentro de este tipo de relaciones interespecíficas se encuentra el parasitismo, que evidentemente es el que a nosotros nos interesa. Pero además del parasitismo existen otro tipo de relaciones interespecíficas, como por ejemplo el comensalismo y el mutualismo. Cabe mencionar que no son los únicos tipos de relaciones interespecíficos que existen, hay más, pero estas tres son las más representativas, ya que el comensalismo, por ejemplo, es una asociación entre dos individuos de especies diferentes en las que un organismo es beneficiado y el otro organismo no es beneficiado, pero tampoco es perjudicado. El mutualismo es un tipo de asociación interespecífica en la cual los dos individuos que se relacionan tienen un efecto benéfico. Mientras que en el parasitismo, uno de los dos individuos es beneficiado con la particularidad de que le va a causar un daño en mayor o menor medida al otro organismo que está implicado en esta asociación. Veámoslos por separado y empecemos con el comensalismo. El término comensalismo significa compañeros de mesa o comiendo en la misma mesa. El comensalismo es un tipo de relación en la cual el organismo más pequeño, que está implicado en la asociación, es llamado comensal. Y el comensal es el que recibe todo el beneficio, ya que se va a alimentar de lo que no es consumido por el otro organismo, que generalmente es de mayor tamaño y que es conocido como hospedero. Este hospedero no va a resultar dañado, pero tampoco beneficiado por la asociación que existe entre ambos. En este tipo de relación no existe una dependencia metabólica entre hospedero y comensal, es decir, no es una relación que tenga que llevarse a cabo forzosamente para que los dos organismos puedan sobrevivir. Aquí en la imagen observamos a un pez rémora, que sería el comensal, el cual tiene una aleta transformada en ventosa con la que se va a adherir al tiburón y de esta manera la rémora se va a desplazar junto con él, ahorrando energía e ingiriendo los restos de comida que el tiburón va dejando caer cuando se alimenta. En esta otra imagen observamos otro ejemplo de comensalismo. Los buitres y otros animales carroñeros como las hienas a menudo cohabitan con depredadores de gran tamaño como los felinos africanos y se alimentan de los sobrantes de las cacerías de dichos felinos. Además de esos dos ejemplos, hay un ejemplo de parásito comensal en el cual se encuentra involucrado el hombre. Ese parásito comensal es Entamoeba coli, que habita en el aparato digestivo humano y se alimenta de productos de desecho sin causar daño, esto en condiciones normales. Este parásito, Entamoeba coli, tiene importancia por dos razones principales. Primero, como les acabo de mencionar, Entamoeba coli a una persona sana no le va a causar ningún tipo de daño, ningún tipo de malestar. Pero si el sistema inmunológico de esa persona parasitada se debilita por alguna razón, ya sea mala alimentación, alguna enfermedad o que esté ingiriendo inmunosupresores, Entamoeba coli sí le va a causar daño. Es un parásito oportunista. Y la segunda razón por la que Entamoeba coli es importante clínicamente hablando es porque a menudo se confunde durante el examen microscópico de heces con la especie que sí es patógena, Entamoeba histolítica, pero esto lo vamos a tocar a más detalle conforme vayamos avanzando en el curso. El mutualismo. Recordemos que el mutualismo es la asociación que existe entre dos organismos los cuales se van a beneficiar mutuamente, de ahí el nombre de mutualismo. A los organismos implicados en esta asociación se les conoce como mutualistas o como consortes. En este tipo de asociación, al igual que en el comensalismo, los organismos no dependen uno del otro para poder sobrevivir. Cada uno puede existir perfectamente bien sin la presencia del otro. Hay otro tipo de relación interespecífica
que es la simbiosis, que solo se las mencionaré porque se parece mucho al mutualismo, en el sentido de que ambos individuos son beneficiados, pero en la simbiosis, a diferencia del mutualismo, sí existe una dependencia metabólica, y ahí forzosamente tienen que existir los dos individuos para poder que sobrevivan. Si no existe uno o el otro, pues van a morir. Esto no se observa, esta dependencia no se observa en el mutualismo. Vamos a ver ahora ejemplos de mutualismo. Un ejemplo de mutualismo lo representan el pez payaso y las anémonas. Los peces payasos son capaces de vivir rodeados de los urticantes tentáculos de las anémonas y los utilizan como un mecanismo de defensa ante los depredadores, pero también utilizan a la anémona como una fuente de alimento. Los peces payaso, por su colorido, atraen peces más grandes que intentan devorar al pez payaso, pero al entrar en contacto estos peces con la anémona, pues quedan paralizados y son devorados por ella. El pez payaso aprovecha los restos y se alimenta, pero además limpia la anémona, dejándola en un estado normal, lo que le va a ayudar a tener una mejor oxigenación a los tentáculos de esta anémona. Aquí pues hay que resaltar que los peces payaso no necesitan de las anémonas para poder sobrevivir, pero tampoco las anémonas morirían sin la ayuda de los peces payasos. Sin embargo, esta es una colaboración que representa una manera más sencilla de sobrevivir para ambos organismos. Otro tipo de mutualismo es la asociación del cocodrilo con un pequeño pájaro llamado pluvial o chorlito. Este pájaro, yo no sé si es un pajarito muy valiente o muy poco precavido, que se sitúa en las fauces del cocodrilo y picotea entre sus dientes la comida y los restos que le quedan. De esta manera el cocodrilo se ahorra problemas e infecciones en sus dientes y el pluvial o chorlito obtiene la comida que necesita para subsistir. Pues ahora ya van a entender por qué a veces decimos que alguien tiene cabeza de chorlito, ¿no? Es gracias a este pajarillo. Otro ejemplo de mutualismo que no es mostrado es el caso de los insectos polinizadores como las abejas y las flores. Las abejas se alimentan del néctar de las flores, mientras que las flores reciben el beneficio pues, de la polinización, ¿no? Ese sería otro ejemplo de mutualismo. Vamos con el parasitismo. En el parasitismo, uno de los individuos, que es el parásito, vive a expensas del otro individuo que se conoce como hospedero u hospedador. En el peor de los casos, lo pueden encontrar en la literatura como huésped, pero este término ya no se utiliza, ¿no? Así es que hay que borrarlo de nuestra mente. Nosotros vamos a utilizar más el término hospedero, aunque hospedador también es correcto. El hospedador resulta afectado o perjudicado por el parásito, pero por lo general el parásito no le produce la muerte al hospedero, por lo menos a corto plazo, y de hecho estos son los mejores parásitos, los que no le causan la muerte al hospedero. ¿Por qué? Porque van a tener morada y van a tener nutrimentos mientras el hospedero esté vivo. Si el hospedero muere, pues ellos también lo harán, ¿no? Los parásitos pueden ser temporales, como en el caso de las pulgas, que solo parasitan al hospedero para alimentarse, o bien pueden ser permanentes, como es el caso de la mayoría de los parásitos que afectan al hombre. Un ejemplo son las tenias. Los parásitos pueden localizarse en el exterior del hospedero, donde se alimentan de su sangre o de la savia, como por ejemplo las garrapatas o los piojos, o bien pueden localizarse en el medio interno del hospedero y evolucionar junto con él. Aquí tenemos los 3 tipos de relaciones interespecíficas que vimos con los efectos en cada uno de los individuos implicados en la asociación. Tenemos al comensalismo, tenemos al mutualismo y al parasitismo, que como les dije hace un momento es en el que nos vamos a enfocar por razones obvias. Les repito nuevamente que los individuos involucrados en el parasitismo son el hospedador, que es el que alberga
y le proporciona los nutrimentos al otro organismo, que es el parásito, el cual se va a definir como un ser vivo que temporal o permanentemente vive a expensas del hospedero, al cual le puede causar un grado diferente de daño. El parásito además presenta una dependencia metabólica estricta con el hospedero y está en contacto íntimo con él. Aquí vemos nuevamente la definición. En la parte de arriba observamos parásitos que viven en el interior del hospedero, mientras que en la línea de abajo vemos a los parásitos que se localizan en el exterior de los hospederos. Para que una asociación de parasitismo, es decir, para que una relación parásito-hospedador sea estable, se debe permitir que después del contacto del parásito con el hospedero, ambos coexistan en el mismo ambiente. Una vez que la coexistencia está presente, el parásito debe de ser capaz de eludir todas las respuestas de defensa del hospedero para poder instalarse en él y que el hospedero pueda proporcionarle pues todas las condiciones adecuadas para su desarrollo. El efecto o la acción que tiene el parásito sobre el hospedero es a veces tan mínima que es difícil precisar si se trata de una relación de comensalismo o de parasitismo. En algunas otras ocasiones los parásitos alteran tanto la vida del hospedero que en determinadas condiciones pueden conducirle a la muerte. En muchos casos, el nivel de daño causado por el parásito sobre el hospedero pues va a estar en función de la concentración o de la densidad de parásitos, del estado fisiológico del hospedero, lo que tiene que ver con nutrición, enfermedades previas del hospedero, y también va a depender de las condiciones del medio. Si tomamos en cuenta que un parásito es cualquier organismo que vive temporal o permanentemente sobre o dentro de otro ser vivo, del cual obtiene nutrientes y moradas y que le causa daño de diferente magnitud al organismo que lo aloja, que presenta dependencia metabólica y que está en contacto íntimo con el hospedero, pues en ese sentido estricto de la definición, el virus de la inmunodeficiencia humana y otros virus, por ejemplo, pues son parásitos, ya que el VIH sobrevive dentro de los linfocitos T del hombre y le causa daño. Vibrio cólera también sería un parásito, puesto que esta es una bacteria que vive a expensas del ambiente del intestino y como consecuencia le provoca una lesión. Histoplasma capsulatum y otros hongos que producen enfermedades en el humano, por tanto, también serían parásitos. Sin embargo, para facilitar su estudio, los virus y las enfermedades virales son motivo de estudio de la virología. Las bacterias y enfermedades bacterianas son estudiadas por la bacteriología, mientras que la micología se encarga de estudiar a los hongos y a las enfermedades fúngicas. Mientras tanto, la parasitología es la parte de la biología cuyo objeto de estudio es el parasitismo provocado por protozoarios, helmintos y artrópodos. Estos parásitos son capaces de inducir enfermedades en diferentes hospederos, como animales, plantas, hombre. Cuando causan enfermedad en un animal, el campo de estudio de la parasitología se extiende a la parasitología animal o a la parasitología vegetal si se trata de enfermedades en plantas. Cuando los organismos parásitos provocan afecciones en el hombre, la rama que los estudia es la parasitología médica. Ahora vamos con la importancia del estudio de la parasitología. ¿Por qué es importante estudiar parasitología? Bueno, pues la importancia del estudio de esta ciencia radica en el hecho de que existe una gran cantidad de parasitosis que tienen gran impacto social, epidemiológico y económico.
Muchas parasitosis son un grave problema de salud pública a nivel mundial. Por ejemplo, el parásito Ascaris lumbricoides afecta alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo. O sea, un sexto de la población mundial está afectado por este parásito y sobre todo la población infantil. Además, este tipo de enfermedades parasitarias se presenta sobre todo en países en desarrollo, ya que la transmisión de los parásitos está muy relacionada con condiciones sanitarias y de higiene deficientes. ¿Qué papel van a desempeñar ustedes como QFB en este campo de la parasitología? Pues uno súper importante, ya que el laboratorio de análisis clínicos tiene que ver con el diagnóstico de las parasitosis mediante la identificación del parásito con base en la morfología de ese organismo. Además, ustedes como QFBs deben desempeñar un papel orientando a la población en cuanto a los modos en los que se transmiten y se adquieren las diferentes parasitosis y orientándolos sobre los síntomas de alerta que deben de identificarse. ¿Con cuáles ciencias se relaciona la parasitología? Bueno, pues al ser una rama de la biología de manera natural, o sea, la biología tiene que ver con el estudio de la parasitología, pero la parasitología se relaciona de manera importante también con la medicina y la veterinaria, ya que los parásitos causan enfermedades tanto en el hombre como en los animales domésticos y además en los animales de importancia económica para el hombre. La relación de la parasitología con la inmunología pues tiene que ver con los mecanismos de defensa que se estimulan en el hospedero después de la entrada del parásito. Además, también tiene que ver con el estudio de los mecanismos de evasión que desarrollan los parásitos, los cuales le permiten a estos permanecer en el hospedero durante mucho tiempo. La epidemiología es una disciplina que estudia la distribución de las enfermedades parasitarias en el mundo y sus determinantes en la población humana. La genética y la biología molecular, por su parte, han proporcionado datos importantes que permiten interpretar la evolución de muchas especies de parásitos.